Muy buenas noches, bienvenidos a Control 2021. Como siempre es un gusto saludarles. Yo soy Arturo Rodríguez y pues como en cada oportunidad es un placer, un honor estar compartiendo este espacio con mi colega, compañero, amigo Alfredo Dávila Domínguez. ¿Qué tal, Arturo Rodríguez García? ¿Cómo estás, hermano? Buenas tardes, noches para ti y para toda la audiencia. Y por supuesto, un gustazo, como dirías tú. Y un honor, claro, compartir este tiempo, estas reflexiones, estas conversaciones contigo y pues con toda la banda que nos hace favor de estar con nosotros, de seguirnos. Pues nos estamos conectando poco a poco, todavía somos poquitos, así que les vamos a pedir que nos ayuden con sus comentarios, con sus likes, con compartir en la medida de lo posible en sus redes sociales, en sus grupos de amigos, este contenido. De verdad es muy importante para nosotros que lo hagan y que podamos, pues bueno, llegar a un mayor número de personas a través de esta plataforma y con temas que son auténticamente relevantes. Luego estaba viendo la descripción, quizás cuando hablamos de fiscalización en las campañas suena muy complejo, suena raro fiscalización, que siempre se relaciona con tema de dineros, ¿no? La parte Hacer cuentas, echar cuentas. Y pagar impuestos y todo esto. En el caso de lo electoral, la fiscalización es precisamente eso que dice Alfredo, hacer cuentas de las cantidades de dinero que se gastan en las campañas electorales, que se gastan los candidatos, que se gastan los partidos políticos y que son uno de los elementos de revisión más importantes en un proceso electoral, porque de ellos depende o no la validez y en su oportunidad las sanciones de los partidos políticos. Este tema que ha sido puesto por Alfredo Dávila el día de hoy sobre la mesa me parece muy importante porque, bueno, luego las decisiones sorprenden. Por ejemplo, cuando se retiraron los registros de alrededor de 60 candidatos, destacadamente de Raúl Morón y de Félix Salgado Macedonio. Guerrero. Pues no se entendía el tema de la fiscalización, parecía una embestida específica contra dos candidatos cuando en realidad eran 60 que no habían presentado los informes y que perdieron el registro. Esto mismo puede ocurrir en el contexto actual si se demuestra, como todo parece indicar que pues va a ser revisado, que hay candidatos que han rebasado los topes de campaña, porque implicaría, por una parte, la anulación de elecciones o bien la imposición de multas muy fuertes para los partidos políticos que luego los meten en crisis tremendas para poder pagar lo que se les sanciona. Una crisis que es muy evidente, de la que hablaremos más adelante, pues es la que enfrenta el PRD, que hoy le estalló la huelga y hubo empujones, gritos, sombrerazos, pero bueno, ya llegaremos a ese punto. Por lo pronto, Alfredo Dávila, fiscalización, denuncias, ya muchas en el ámbito de la autoridad administrativa electoral. Sí, fíjate, pues déjame decirte así rápidamente que fueron, a ver, déjame ver. Híjole. Pues son un poquito más de 300, ya encontré. Son un poquito más de 300 las denuncias que ha recibido el Instituto Nacional Electoral contra partidos y contra candidatos por irregularidades en la fiscalización de las campañas. Y esto, pues no es poca cosa. Para empezar, son 300 y todo el trabajo que esto implica tiene que ser pues una revisión muy minuciosa, me supongo yo, como todo lo que tiene que ver con dinero. Y bueno, pues ahí está el peligro, ¿no? Para partidos y candidatos de incluso llegar a perder el registro, que los bajen pues de la contienda, que sancionen a los partidos políticos. Algunos tendrán dinero hasta de sobra para pagar
esas multas y más. Otros, como tú ya mencionabas, el PRD, pues va a estar bien complicado, imagínate, con esta huelga que enfrentan de los ex trabajadores y bueno, sin recursos, ¿a dónde irían a parar? Pero me parecen muchas, 300 denuncias y lo que resta, Arturo, Porque lo que viene, ¿no? Lo que lo que falta. viene, porque todavía no acaba el proceso electoral, o sea, todavía no acaba ni el periodo de campañas, queda justamente una semana, el próximo miércoles tendrán que Sí, terminar las campañas, las actividades proselitistas y pues todavía digamos que queda una semana para que sigan sumando. Simplemente los actos de cierre de campaña que suelen ser pues auténticos dispendios en la mayoría de los casos, con concentraciones muy grandes, con sí. actividades que implican la contratación de grupos musicales que son caros. Pues sí, Eh, sí, tiene, perdón sí, por la interrupción, pero es importante el paréntesis. Justamente en algunas partes, como acá en Coahuila y en otras partes, las autoridades están pidiéndoles, sugiriéndoles a los partidos políticos y a los candidatos que no lleven grupos musicales a los cierres de campaña porque va a haber aglomeraciones. Si hay un grupo musical y entre más sea conocido, pues, lógicamente, pues irá muchísimo más gente, habrá más aglomeración, consecuentemente, pues habrá más peligro de contagio de COVID y de otras cosas, pero básicamente de COVID, ¿no? Y entonces están sugiriéndoles que no lo hagan. Pero sí, volviendo al tema de la fiscalización, pues imagínate, suelen ser cierres así apoteósicos, echando la casa por la ventana, y sí, bueno, triunfalistas además, por supuesto, todos los cierres de campaña son triunfalistas, sí, pero es muy evidente, como ya lo comentábamos hace unos días, Arturo, eh, es muy evidente para cualquier ciudadano que se detenga un poco a razonar acerca de los gastos que rebasan con mucho los topes de campaña. sí, y lo otro que creo que además ha sido un problema que por alguna razón no logran detectar a tiempo es el pago de la pauta, es decir, la compra de promoción de sus videos, de sus fotografías, de sus mensajes en redes sociales, particularmente en Facebook, pero en todas. Y que pues a la hora de las contabilizaciones suelen representar un margen importante junto con los espectaculares que se ponen en la calle, Sí, con los sí. pelones, con pues un montón de actividades, pero esto de la pauta publicitaria en el ámbito digital pues se ha convertido en un verdadero problema, que es luego donde los agarran. Me parece que en muchos casos, porque efectivamente hay un gasto excesivo, pero que también se relaciona con la falta de criterios de algunos candidatos que desconocen que eso también se contabiliza y otras tantas Sí, cosas. exacto. Sí, sí. De hecho, yo no entiendo, yo no logro entender bien cómo se puede contabilizar esto, porque si a una persona que tiene un determinado número ahí de seguidores en alguna de las redes sociales, le dicen pues, que hable bien del candidato, que pase una entrevista con el candidato, en fin, pues esto, ¿cómo se puede contabilizar? Si quizá le paguen en efectivo, no logro entender. En los medios masivos de comunicación tradicionales, pues sí, como que es más, no sé si sea más claro, pero al menos pues uno sabe cómo operan. Y en el caso de las redes, yo realmente no entiendo hasta dónde se puede fiscalizar esto. Pues creo que en parte tiene que ver con al menos con la forma en la que se paga la pauta y que las propias empresas de redes sociales están obligadas a informar aquello Ah, que, no, claro, pero yo me refiero a los que no son pero empresas. a la indirecta pues es mucho más difícil. A eso me refiero. Es A eso me evidente refiero.
que cómo le haces con eso, pues, y luego lo ves, ¿no? Lo ves de manera muy clara con muchos, pues no periodistas. Yo tampoco quiero ser peyorativo en el sentido de que, No, bueno, no, pero cada sí, quien sí vale la pena clarificar las cosas, se Arturo, gana porque la vida como puede, entonces me gusta decir comunicadores militantes, ¿no? bueno, Que pues les diremos comunicadores militantes. aprovechando las redes sociales, pues se convierten en referentes para audiencias que quieren escuchar justo lo que ellos les pueden decir, no porque sea la Claro, verdad, sino porque es lo que quieren saber, lo que quieren escuchar, lo que les gusta oír, porque se adapta a sus pues a sus preferencias, a sus afinidades, a sus gustos. preferencias, exacto. Claro, claro. Y Sí, y además, pero luego suele ser muy claro, ¿no? Como algunos de estos personajes, comunicadores militantes, dijiste, sí, sí, ¿verdad? Bueno, comunicadores militantes, como pues para muchos de nosotros es muy claro cómo se empiezan a inclinar y hablar maravillas de algún candidato, mientras a sus rivales les tunden durísimo. Y esto a mí me parece pues una forma, y estoy de acuerdo contigo, cada quien se gana la vida como puede, pero a ver, si de pronto eh, muchos de esos personajes suelen ser o han sido muy duros con la prensa y con comunicadores y demás, y resulta que pues ven la viga, perdón, la paja en el ojo ajeno, ¿no? Y no la viga en el propio, ahora siendo bien, claros. ahora bien, y cayendo en este tema que tú mencionas, que tú pones sobre la mesa, me parece muy interesante porque creo que en los próximos meses, en las próximas semanas, yo pensaría en las próximas 5 semanas, estaremos viendo uno de los procesos de judicialización electoral, yo creo que el más grande que haya registrado este país. Primero porque, bueno, estamos hablando de la elección más grande que haya existido. Segundo, porque creo que el nivel de conflictividad, el nivel de litigiosidad fue muy claro desde antes de iniciar el periodo de campañas, que está por cumplir 2 meses. Y tercero, porque hay una serie de conductas que se han venido acumulando y que ofrecen los argumentos, al menos para que los casos sean admitidos a trámite, y luego ya se verá y se determinará qué es lo que procede conforme a los criterios de legalidad y constitucionalidad, pero que creo que apuntan de manera muy clara a casos como el de Nuevo León, a casos como el de Chihuahua, donde sea cual sea el resultado, es muy probable que haya litigios y movilizaciones sociales, inclusive en respaldo a uno u otro de los candidatos, independientemente del resultado, que van a generar, pues en principio eso, una conflictividad electoral. Y pues si continuamos en la lógica, una eventual conflictividad social. Sí, claro, y además hay indicios, ¿no? En las conductas de algunos de los actores principales de estos comicios, de estas elecciones. Yo sinceramente, hasta el momento he buscado y no tengo información de si finalmente Morena ha cubierto este requisito, no sé si sea indispensable o no, si sea indispensable o dispensable, el requisito de nombrar a sus funcionarios de casilla. Hay indicios de que de pronto, pues, se va a decir, bueno, pero yo no pude saber cómo estuvo la votación, concretamente en este caso, en esta elección, porque pues, no había gente mía ahí. Es decir, mucha gente piensa que esta ausencia, esta omisión, apunta hacia esa eventualidad, hacia esa Claro, claro. posibilidad. Sí, creo que es evidente que por ahí va, ¿no? Pues el futuro más inmediato
de este proceso electoral, Alfredo. Sí, sí, va a ser muy complicado. Yo creo que todavía en estos últimos días van a seguir menudeando, multiplicándose las denuncias contra partidos y candidatos por irregularidades supuestas o verdaderas en la fiscalización de las campañas. Y luego, por supuesto, lo postelectoral, que va a ser durísimo esto. Tienen un trabajal enorme por delante las autoridades electorales, Arturo. Tanto la administrativa como la judicial. Ahora Sí, bien, esto está marcando el cierre del periodo electoral y yo creo que el inicio del periodo postelectoral. Pero lo otro que lo está marcando es el proceso de violencia que no cesa. imparable. Ayer no alcanzamos, y a mí me pesó mucho luego no alcanzar a dar cuenta de lo que ocurría en Moroleón y en Uruapan a detalle. Pero Sí. bueno, estamos hablando de 2 episodios tremendos, un asesinato en el caso de Moroleón, un secuestro del En el caso de Uruapan. De Uruapan, del que no se tiene noticia hasta este momento. Todavía revisábamos unos minutos antes de arrancar esta transmisión, Alfredo y yo, y pues no había indicios de lo que pudo pasar con el candidato del Partido Verde, me parece. Sí, es del Verde Ecologista, Omar Plancarte Hernández, candidato a la alcaldía de Uruapan, en Michoacán. No ha habido alguna petición de rescate por parte de los secuestradores. Un tanto extraño, porque a él se le asignaron 4 escoltas. Y bueno, pues sí se sabe. En algunos medios reportaban 11 escoltas. Pues yo la mayor parte de los que vi, cuando menos 3, hablaban de 4 escoltas, que al parecer no se encontraban con él en ese momento. Él estaba en un rancho de su propiedad, ahí cerca de Uruapan, y porque estaban cuidando a su esposa y a sus hijos, porque él así lo prefirió. Bueno, si tengo estos escoltas, prefiero que estén cuidando a mi esposa y a mis hijos que a mí. Y bueno, pues le llegaron a él, lo secuestraron y hasta el momento no se han comunicado, lo cual también es muy raro, ¿no? Porque cuando el móvil es obtener un rescate, pues se comunican de inmediato exigiendo tal o cual cantidad. En este caso, y hasta este momento, no se sabe que hayan pedido ningún rescate. Que casi siempre, bueno, pues eso es un no porque uno lo desee, desafortunadamente son malos indicios en toda la literatura. Claro. Criminalística, queda claro que los procesos de investigación tienen que darse en las primeras 24 horas los mayores avances, porque pues cada vez se va haciendo más complicada el soporte, el sustento de vida, ¿no? Sí, uno no lo quiere decir, tienes razón, es que es muy difícil, de veras, para alguien como periodista decir así tan claro, conforme avanza el tiempo, también retrocede la posibilidad de que se encuentre con vida la persona que ha sido secuestrada. Claro. Esto es un hecho. Y es muy difícil decirlo, pero vamos, en aras de la verdad. Más en un país de desaparecidos donde pues la esperanza siempre se mantiene para miles de familias que están buscando. Pero bueno, mira, no es el único caso, está además el ataque a tiros a un candidato a la alcaldía de Acapulco, sí. José Alberto Alonso. Pues quedó gravemente herido la mañana de este miércoles. Hoy. En la Costera Vieja, yo imagino que es por ahí, pues sí, la antigua zona turística acapulqueña, en donde cerca del centro de convenciones, para quienes conocen Acapulco, pues es una zona muy conocida donde están los hoteles antiguos más clásicos es una parte bonita, ¿no? Que no esté de moda, quizá, de acuerdo, pero es una parte muy bonita de Acapulco y sí fue ahí, en esta zona. Sí,
Dicen que salió ileso y que se puso malo, pero por crisis nerviosa, ¿no? Ándale, con razón, porque yo no encontraba, yo estaba buscando a ver qué heridas tiene, si fue, porque lo balearon, o sea, le dispararon. Entonces yo decía, bueno, si está hospitalizado y estable en algún nosocomio de ahí del puerto de Acapulco, ¿por qué no dicen dónde le pegaron los tiros, ¿no? ¿Dónde fueron los impactos? Entonces, pero eso que tú nos revelas, ya. Deja claro. Les queda claro. Se puso grave, pero por la crisis nerviosa. Pues yo creo que no es poca cosa. Cualquier ciudadano que es objeto de un ataque a tiro, seguramente, pues, a menos que esté acostumbrado a una vida intensa y violenta, creo que difícilmente podría escapar a una consecuencia inmediata o posterior, ¿no? Claro, si hasta, no sé, militares y policías sufren crisis nerviosas después de un enfrentamiento a pasos, ¿no? A tiros, pues una persona, digamos, común y corriente, una persona normal, imagínate, y entre paréntesis también, no sé qué tan cierto sea, estuve escuchando rumores, y son eso, lo quiero decir clarísimo, de que hay una gran preocupación entre las compañías aseguradoras de este país, Arturo, porque pues a una gran mayoría de quienes han sido atacados y bueno, tienen seguros de vida y estarían pensando en la posibilidad de poner ahí, como cuando te cobran un extra si manejas motocicleta, por ejemplo, que quieres ser una persona, o si vuelas en avión, o si tu hobby es tirarte en paracaídas, pues aumenta el precio de tu seguro de vida. Y ahora, imagínate qué país, ¿no? En donde los candidatos, sus seguros costarían más caros porque, precisamente por su actividad política, ¿no? De candidatos. Sí, una actividad que empieza, decía esta candidata de Valle de Bravo, que también ha pues desatado cierta polémica por su incursión en el escenario nacional con algunas declaraciones y señalamientos, que hay zonas, ella dice que ahí Valle de Bravo, que es donde además particularmente pues es un destino donde viven o suelen pasar temporadas los ricos de la Ciudad de México, del Estado de México, una especie de los Hamptons chilango, ¿no? Sí. No sé, lo digo así en esos términos. Me acuerdo mucho, ahora que estaba la pandemia, que hubo uno de esos mensajes de Salinas Pliego diciéndole a sus amigos, ¿qué? ¿Se van a quedar toda la vida en Valle? Ya, vamos a vénganse, trabajar. Claro. Sí. Él estaba pensando, no, pues la gente se fue a Valle de Bravo a la pandemia, ¿no? Pues sus amigos. Los que pudieron. Sí, los de la línea 12 y millones más que tienen que salir a ganarse el pan diariamente, pues no tuvieron evidentemente la posibilidad de irse a Valle de Bravo ni a ninguna otra parte. El análisis, si bien nos estamos medio desviando, tuve esta digresión con lo de Salinas Pliego y el caso Valle de Bravo, es que creo que hay que observar los fenómenos que están ocurriendo en muchas zonas del país en función de esto de la violencia, porque bueno, en algunos casos tienen que ver con las complicidades, ¿no? Complicidades rotas. En otros casos, con toda seguridad, tiene que ver con niveles de competitividad inaceptables para los cacicazgos regionales, que casi siempre están amafiados, amalgamados con las clases políticas y con los grupos armados, identificándolos genéricamente como delincuencia organizada, sí, para no caer en esta narrativa del narco y los cárteles, porque al último... Sí, pues ahí los englobas, ¿no? Delincuencia organizada. Delincuencia organizada, ¿sabes por qué? A final de cuentas,
creo que este discurso de fue el narco, de fue la delincuencia organizada, de fueron el cártel tal, luego sirve para legitimar, al menos discursivamente, los esquemas de impunidad que prevalecen prácticamente en todos los crímenes y específicamente en los crímenes políticos o que tienen este componente político, porque es muy fácil decirlo, ¿no? No, pues es que, oiga, pues es que mataron al candidato, ¿no? Y al matar a un candidato, sea quien sea y en las condiciones que sea, se está cancelando la vida democrática, se está matando la vida democrática, ¿no? Claro, claro. Entonces, el hecho de decir, es que dicen que fue el cártel y empiezan las filtraciones, ¿no? Tenía problemas con la delincuencia organizada. Nadie comprueba si tenía problemas, si estaba metido, si no estaba metido, si estaba amalgamado, si no, si había roto lealtades, pero se convierte en una especie de legitimación, pues andaba en malos pasos. Pues sí. no, eso inhibe luego o justifica la inacción de los aparatos de justicia que tendrían que resolver. A ver, a este señor lo mataron. Independientemente de con estos móviles, estas personas metidas en estas actividades, ¿no? Sí, así de simple. Y luego además también, ya yendo un poco más allá, justamente los miembros de de la delincuencia organizada, de estos grupos, para ellos suele ser así como trofeo, ¿no? Como algo de presumir que en algún noticiario, entre más importante sea, entre más cobertura tenga, no, pues salimos con fulano de tal o fulana de tal en los noticiarios. Para ellos es un mérito, pues, y no habría que caer tampoco en ese juego al mencionarlos por su nombre, los tales de tal parte. No, creo que es un error. Me quedo con lo de delincuencia organizada, que bueno, retomando el hilo de la conversación, pues mira, y haciendo otra vez un recuento, fue lo de ayer de Uruapan, lo de hoy de Acapulco, y lo de ayer también, que desafortunadamente ya no lo pudimos consignar aquí, lo de la candidata de Moroleón, ahí en Guanajuato, no recuerdo su nombre, y lo estaba buscando, pero no lo encuentro, que ya nos está hablando esto de un nivel de violencia, de verdad, inconcebible hace algunos años todavía. Cuando me digo, en los procesos electorales, está muy metido en la delincuencia organizada. Y esto, pues, bueno, a las claras se ve con esto que estamos narrando, con estos hechos. Son hechos, no son especulaciones, no son probabilidades, no, son hechos consumados. Secuestros, agresiones, asesinatos. Y bueno, ya no importa, por supuesto que hay pues una serie de responsabilidades en los tres niveles de gobierno, pero bueno, eso ni siquiera se habla. Lo que menos piensa la gente en un momento dado, cuando hay este nivel de violencia, es a ver, ¿a qué nivel del gobierno le correspondería? No, la gente dice, oye, ya paren la violencia, ya no queremos vivir con la violencia, independientemente del nivel que sea responsable, que me parece que serían siempre los tres niveles de gobierno, sea donde sea. Definitivamente, Alfredo. Estamos ya pasando ligeramente la mitad de este espacio, hace aproximadamente media hora que arrancamos, que iniciamos con este programa. Ya arrancamos como Samuel García, ¿verdad? Arráncate, compadre. Sí, sí. Por favor, arránquense, pero con los likes, con los comentarios. Hoy, pues, estamos acusando una baja significativa en el nivel de las audiencias del día. Tenemos números un poquito más bajos. Ojalá nos puedan ayudar a seguir, pues, aumentando
las visitas y las permanencias. Tratamos de hacer este contenido pues con mucho esmero para que ustedes estén informados, para que tengan algunos puntos de vista y que puedan pues contar con las condiciones de elementos pues que sirvan luego a ustedes para sus tomas de decisiones. Estamos naturalmente, como siempre, llamándoles, invitándoles, convocándoles a que se suscriban al canal de Notas sin Pauta, que activen la campana de notificaciones a fin de que les avise esta plataforma cuando estamos emitiendo nuevos contenidos, invitándoles a que todos los días en punto de las 20 horas, 8 de la noche, nos acompañen por acá en Control 2021 y, por supuesto, pues que nos ayuden a difundir. ¿Cómo? Pues con sus grupos de WhatsApp, amigos, familiares, gente que puede estar interesada en los asuntos de la cosa pública, en sus redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, donde puedan compartirnos, por favor, ayúdenos, se los vamos a agradecer muchísimo, del mismo modo que aquellos que nos privilegian con su aportación a través del superchat a cada una de estas transmisiones. Y muy rápidamente, Alfredo, creo que estamos en la fecha clave, a una semana de que concluyan las campañas. Justo a una semana. Y para la aparición de un montón de encuestas, yo pensaría de aquí al domingo más o menos. O sea, todas las casas encuestadoras van a estar emitiendo sus diferentes mediciones en los estados para las elecciones de las gubernaturas, en los estados donde se eligen ayuntamientos que con toda seguridad van a ser importantes por la importancia de las ciudades. Estoy hablando específicamente pues de unos 30 ayuntamientos de ciudades importantes por su población y por su actividad económica, ¿no? Y por su actividad económica, que son importantes para los partidos políticos nacionales, porque además se trata de elecciones que jalan, concatenan, diríamos, un tanto más técnicamente, se relacionan con los votos parejos que arrastran a candidatos a diputados federales, que son los que a final de cuentas le interesan al presidente López Obrador, a Morena y naturalmente a sus opositores, agrupados ahora en esta alianza tan inverosímil PRI-PAN-PRD. Pero ahí está. Pero ahí está. Sí, es lo que tenemos. Es lo que hay. Y muy rápidamente me llamaba la atención porque hoy Oráculos, que es esta concentradora de encuestas, o sea, Oráculos no hace encuestas, sino que reúne, promedia las encuestas emitidas, registró ya una ligera baja, pues yo sin herramientas, ahora sí que con pura percepción, con base en la experiencia, dirían los académicos de manera empírica, planteaba pues va a registrar el partido en el gobierno, una baja que no le quita la mayoría, pero no va a ser la mayoría que se esperaba tuvieran o que ellos mismos esperaban tener hace un par de meses, ¿no? Y que necesitan, además. A ver, en este tema de las encuestas, me llama mucho la atención el fenómeno, porque llegó un momento en el pasado inmediato en que las encuestas, igual que los pronósticos meteorológicos, antes eran, si te decían que iba a llover, ya sabías que no iba a llover en los pronósticos meteorológicos. Y así eran las encuestas, te digo, eran un poco así. Vamos, les faltaba exactitud. Pero de un tiempo a la fecha fueron afinando sus herramientas y llegaron a convertirse en pronósticos, en adelantos bastante cercanos a los resultados que después se veían en las urnas. Sin embargo, me parece que ahora sí, de un poco tiempo para acá,
por alguna razón que yo sí la verdad desconozco, si la conociera, se las vendía a las casas secuestradoras, por supuesto, pero no alcanzo a entender el por qué la gente no está confiando mucho en las encuestas, como que ya pudiera deberse quizá a que cada quien tiene ya, quien, la gente piensa que va a ganar el de su preferencia electoral, entonces ya no le interesa tanto la encuesta. Es decir, se ha polarizado tanto el asunto, que están, por un lado, bueno, el partido en el gobierno, sus partidos satélites y la gente que le apoya, y del otro lado, bueno, pues están la oposición que engloba básicamente a esta unión inverosímil, como tú le llamas, de PRI, PAN, PRD, con todos sus seguidores. Y entonces se ha polarizado de tal manera que ya no importan mucho las encuestas. No, particularmente si es contraria a la preferencia, ¿no? Entonces, no, va a ganar fulano, va a ganar la coalición opositora porque es a la que yo le voy. Y sí, las encuestas también han fallado. Sí, ¿sabes qué? Yo creo, tú sabes mucho más pues esas materias que tienen que ver con encuestas, que tienen que ver con estrategias pues de política simbólica y mercadotecnia política, que son ¿Sí? herramientas fundamentales de los procesos electorales. ¿Estudiaste eso? Yo digo, no todo mundo lo sabe, pero yo lo sé y por eso me aventuro a hacer este preámbulo para expresar que yo creo que hay distintos tipos de encuestas, ¿no? O sea, sí, naturalmente. están las encuestas que los partidos publican y que generalmente inducen a algunos medios de comunicación que además están ávidos de publicarlas, a veces por querer ganar la nota, a veces porque hay un compromiso económico, yo creo que la mayoría de las veces es así. Porque son clientes. Porque son clientes y bueno. Y los tratan como clientes. Y hay que dar servicio al cliente. Pero que son encuestas de partido que sirven como propaganda, porque hay un elemento bien importante para los candidatos, sobre todo en elecciones que se van cerrando, que es generar la percepción del triunfo. Claro. O sea, sí. no sé si lo comentamos hace unos días en el caso de Samuel, pero el caso de Samuel es ese. Él ha construido la percepción de triunfo. No sabemos si es real o no, pero ya hay una percepción de Yo me temo que empezó siendo un tanto irreal, pero cuando se le mete en el disco duro, cuando logran meterle al disco duro al candidato, y discúlpame que utilice esta expresión, no meterlo en el disco duro, es programarlo, digamos, para que sea triunfalista, pues ya, lo demás es así, ¿no? Es siempre esta actitud, ¿no? Que ya no cambia. Pero, a ver, y luego las encuestas, tienes razón. Las que no se dan a conocer, ¿no? Mira, por una parte son estas encuestas, ¿no? Que mandan a hacer exprofeso, y ya sabemos. Y las otras encuestas que sí son, vamos, que hacen casas encuestadoras serias, digamos, con cierto prestigio. Pero luego, dentro de estas, lo que tenemos que observar es la metodología, porque no es lo mismo que a mí me presentan de pronto en algunos periódicos y medios locales, me presentan que fulano de tal va arriba, y yo veo las cifras y digo, a ver, quizá pudiera ir arriba, pero no por tanto. Y luego al otro día sale el rival exactamente con lo mismo. Y digo yo, pues quizá pudiera ir arriba, pero no por tanto. ¿Qué pasa? Te vas a la metodología y resulta que eso que te están publicando es resultado de 500 llamadas telefónicas. Y eso no sirve. Digo, discúlpame la claridad, así, pero esas encuestas no sirven. Las encuestas telefónicas no son confiables. No son confiables. Tiene que ser una encuesta
vamos, con toda la pulcritud, con toda la metodología, con el profesionalismo, con el que se deben hacer las cosas. Y esas, bueno, si hay un margen de error, que siempre es de más o menos 3, más o menos 4, pero vamos, son encuestas, en primer lugar, no inducidas, no pagadas. Las de a de veras, ¿no? Las de a de veras, y con una metodología confiable. Pero pues le pones ahí a muchachos estudiantes de cualquier carrera de ciencias sociales a hablarle por teléfono al ama de casa ya a media mañana que está tareada preparando la comida y, oiga, ¿y usted cree que pudiera ganar fulano? Sí, hombre, ya, claro, no son confiables. No son confiables. Entonces, se da mucho estos fenómenos y sobre todo, tú lo decías ayer, hay lugares y candidatos y presupuestos pequeños y es donde pues se dan vuelo estos pseudo casas de encuestas, ¿no? Porque realmente no son serias, no son profesionales, no son confiables, Arturo Pues Auditor. sí. Entonces, creo que el procesamiento de Oráculos es interesante en la medida en la que reúne aquellas expresiones de encuesta pública que considera su propio sistema que son confiables, porque también hay un tema de prestigio, es decir, hay consultoras, hay agencias o casas encuestadoras, pues, que no pueden arriesgar todo su prestigio Por supuesto. al ponerse al servicio de un candidato, ¿no? O sea, yo me acuerdo, por ejemplo, que siempre resultaba más o menos atinado, o sea, que sí decías, bueno, pues sí refleja María de las Heras, por ejemplo. María de las Heras, sí. Que ahora tiene otro nombre, pero bueno, es la misma agencia, ¿no? Berumen y Asociados gozó durante mucho tiempo de un prestigio muy bien cimentado. Inclusive Mitofsky, ¿no? Mitofsky, por supuesto. Y más atrás, ¿cómo se llama esta del tecnológico de Guadalajara, del TEC de Occidente? No recuerdo cómo. El equivalente al tecnológico de Monterrey, pero en Guadalajara. Estaba GEAISA, estaba Ipsos, Ibopi, estaba, pues así de las que me acuerdo. Tú te refieres al ITESO. ITESO, sí. Pero no me acuerdo cómo se llamaba su... Sí, claro, es el ITESO, pero no me acuerdo cómo se llamaba su encuestadora, su filial y su casa encuestadora, no recuerdo, eran confiables, pero bueno, pues los tiempos cambian y también, como en todas cosas, siempre hay charlatanes y vividores, hay que decirlo claro, que insisto, se aprovechan y bueno, van y ofrecen ahí y le dice el candidato, no, pues que no tengo dinero, no, a ver, ¿cuánto tienes? Dame lo que tengas y yo te voy a poner como ganador en mi encuesta y se las compran también y creen que engañan a los ciudadanos. Yo creo que no. Pues no. No, yo creo que porque a veces ves resultados auténticamente absurdos que dices, no es posible que estén publicando. Se le revierte. Pues sí. La mentirota, decían. Especialmente cuando ves un resultado electoral y luego te acuerdas de la encuesta y dices, hijo, pero yo insisto, a ver, nada más siempre existe esta justificación de los encuestadores. Es que la encuesta retrata, es la fotografía de un momento. Pero sí, 3 días después pudo cambiar. No. A ver, es una sugerencia. Si usted quiere saber, cualquiera, si ustedes quieren saber, más o menos tener una certeza, váyanse inmediatamente a la metodología. ¿Cómo fue hecha la encuesta? Luego, ¿por quién fue hecha? Pero el cómo me parece fundamental. Si no hay un rigor académico en la herramienta, en el instrumento, vamos, y su aplicación, si no existe este rigor profesional, no sirve la encuesta. Entonces, váyase por ahí y no va a batallar. Si ve que Juan Pérez dice que hizo 500 llamadas, eso no sirve.
Eso no refleja absolutamente nada. Nada. Y en última Sí. instancia, pues espérese al proceso electoral que ya viene, ¿no? Ya faltan 10 días. Pero siempre queremos ver por adivinar, dónde viene, bueno, ¿no? es mucho así como jugar a la lotería. En fin. Bueno, Arturo, sí. como tú sueles decir, ya andamos en la recta final. Y yo no quiero dejar pasar esta visión esta visión suya, esta visión propia que tiene Lorenzo Córdoba del proceso. Dice el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, que el proceso electoral avanza con confianza, con certeza y legalidad. Así lo sostiene él, y además agrega que en general va muy bien este proceso y funcionando como estaba previsto, para rematar diciendo que estas son buenas noticias para los partidos políticos y para la sociedad en su conjunto. Esa es la visión Parece de Lorenzo. que está unificando el discurso muy a pesar de todos los desencuentros. Ayer veíamos este tuit del que tú hablabas por parte del gobierno de la República. Aquí vamos a ser ejemplo para el mundo. Sí. Para el mundo, ¿no? O sea, democracia. Para el mundo. No para cualquiera, no, para el mundo. Mundo mundial. Me parece muy aventurado, pero... Y Lorenzo Córdoba, bueno, sale hoy con este discurso, con esta narrativa, pero es que no podemos dejar de... Arturo, es que pobres remedios de periodistas seríamos si nada más dijéramos, pues eso dice Lorenzo Córdoba y ya, a ver, pero es que lo está diciendo en el marco de asesinatos. ¿Van 44 o algo así? Creo que son 44, ya siempre me pierdo con las cifras, soy bastante malo. En un marco de asesinatos, de secuestros, de violencia generalizada contra los candidatos a los diversos puestos de elección popular que están en juego, con amplias zonas del país, controladas, bueno, cuando menos en algunas áreas por la delincuencia organizada, que ya se atreve a quitar y a poner y a quitar de la manera más definitiva que se conoce, es decir, a eliminar, a matar, a asesinar a quienes no son de sus preferencias. ¿Cómo pues en este marco alguien puede salir a decir, discúlpame, pero yo no puedo hablar eso? ¿Cómo puede alguien salir que se avanza, que va muy bien, que son buenas noticias? No, yo no lo puedo ver así. Y justo la parte de estas judicializaciones que ya veíamos, justo pues la intromisión de actores gubernamentales en los procesos electorales, sí el presidente y sí también algunos gobernadores, de manera muy descarada, que tienen pues no las manos, están completamente metidos en el proceso. Totalmente. Tenemos casos de muy claro dispendio de recursos públicos, casos hasta del absurdo. O sea, mira, no estoy hablando ya nada más. Mira, este personaje que decíamos, el Tecmol de San Luis Potosí, que es candidato. El Tecmol, sí. Que no sabemos si es apellido o es apodo. No, es un apodo. Es un apodo de este tipo que es candidato del partido Redes Sociales Progresistas, del partido, es un partido morralla, y que satélite hace campaña en helicóptero, ¿no? Hace campaña en helicóptero. O sea, fue el que le regañó a una reportera porque le preguntó no sé qué. Justo le preguntó, oiga, sus gastos de campaña usando un helicóptero para recorrer el estado, y se enojó, ¿verdad? Sí, le contestó ahí un exabrupto. Un exabrupto, una vulgaridad, además, porque es un tipo muy desagradable. Pero tenemos casos así del absurdo, o sea, mira, ahí te va algo, hay candidatos a alcaldes que son alcaldes
Bueno, sí, las reelecciones también en el absurdo, ¿no? En el absurdo. Alcaldes que son candidatos a alcaldes y que hacen campaña, por ejemplo, entregando patrullas. Claro. A ver, tú no puedes entregar patrullas, las tiene que entregar el presidente municipal interino. Tú no. El candidato a alcalde de Ramos Arizpe entrega pozos de agua. A ver, no, pero en un municipio desértico. Sí, entonces, o sea, tú no puedes hacer eso. Y sin embargo, lo hacen. Se da. Entonces, mucha sinvergüenzada, pues, por todos lados. Naturalmente. ¿De qué me está hablando a mí como ciudadano Lorenzo Córdoba? Porque ese tono triunfalista también meterían en el disco duro algunos asesores que fuera triunfalista, como los candidatos. Yo ya no entiendo, se contagió, porque lo que él dice no tiene sentido. Claro. Si está hablando del proceso electoral en México, con todo respeto, pero no tiene sentido lo que está diciendo. No va por ahí. Pues Alfredo Dávila, y llegamos a la parte final, hoy es miércoles y cedemos la transmisión en unos momentos a nuestras amigas feministas de Notas Violeta, que tienen su podcast feminista los miércoles. Un saludo por ahí. En la noche, un saludazo y como siempre, pues un gusto poder coincidir contigo en esta transmisión como todos los días. Ya estamos a una semana de que se acaben las campañas. Estamos a una semana de terminar las campañas, pero como tú dices, los aquelarres, qué locura. Van a ser este fin de semana. Sí. Verdaderos aquelarres, de mí te acuerdas. Hijo, yo sinceramente siento zozobra, porque me temo que va a haber más agresiones, más personas heridas, más muertos, más lo que no queremos ver en un país, en nuestro país. Pero bueno, insisto, los asesores profesionales en materia de marketing político y elecciones, pues eso les recomiendan, no, hay que traer al grupo fulano de tal. Yo se lo traigo. ¿Eh? Yo se lo consigo. Sí, claro, ¿no? Ya lo tengo apalabrado, de hecho. Entonces, ganan doble. Y bueno, pues los candidatos se dejan llevar por estos asesores, el tono triunfalista. Bueno, todavía eso, digo, bueno, denota una pobreza de imaginación, una pobreza de propuestas enorme, pero bueno, va. La violencia, Arturo, eso es inaceptable. Es inaceptable en un país como el nuestro. Ojalá yo me equivoque y ojalá y no pase nada lo que resta, pero particularmente en estos aquelarres en los que se van a convertir los cierres de campaña de no sé cuántos candidatos a diversos puestos de elección popular. Pues, Alfredo Dávila, muchas gracias. No, al contrario. Al contrario, Arturo, muchas gracias a ti, muchísimas gracias por el espacio, por la apertura y la pluralidad que muestras y demuestras, y muchas gracias a nuestra audiencia que nos hace favor de estar con nosotros y que son los que le dan sentido, ¿no?, a estas charlas, a estas conversaciones. Gracias y buenas noches. A todos, buenas noches. Hasta pronto.